nuestro contenido. Analgésicos sin receta. Características. Introducción. Definición. Nomenclatura común. Nomenclatura WICPA. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Importancia. Los ácidos carboxílicos desempeñan un papel muy importante en los seres vivos, ya que son material de partida para preparar muchos otros compuestos. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la utilización de analgésicos sin receta, una cosa bastante común en nuestro medio, que las personas se autorrecetan por consejo de la vecina, del vecino, y pues muchas veces sin tener un conocimiento de lo que se está indicando en ciertas circunstancias. Entonces, escuchemos. Los analgésicos sin receta derivados del ácido propanoico. Los consumidores se enfrentan a un estante lleno de opciones al buscar un medicamento sin receta para tratar dolores y fiebre. Sin embargo, la gran mayoría de las marcas disponibles solo representan 4 formulaciones químicas. Además de la aspirina y el paracetamol largamente disponibles, los consumidores pueden comprar ahora productos que contienen ibuprofeno y naproxeno. Estos dos nuevos participantes en el mercado de medicamentos sin receta son los derivados del ácido propanoico, ácido monocarboxílico de 3 carbonos. El ibuprofeno, comercializado bajo las marcas Advil, Motrin y Nuprin, fue aprobado por la FDA en 1984 para ventas sin prescripción. Numerosos estudios han demostrado que el ibuprofeno sin dosis de prescripción alivia el dolor leve y la fiebre, así como la aspirina o el acetaminofén. Al igual que la aspirina, el ibuprofeno reduce la inflamación. El ibuprofeno con prescripción tiene amplio uso como agente antiinflamatorio para el tratamiento de la artritis reumatoide. Hay evidencia de que el ibuprofeno es más eficaz que la aspirina o el acetaminofén en la reducción del dolor dental y menstrual. Tanto la aspirina como el ibuprofeno pueden causar sangrado estomacal en algunas personas, aunque el ibuprofeno parece causar menos problemas. El ibuprofeno es más caro que la aspirina o el acetaminofén. El naproxeno, comercializado bajo los nombres de marca Aleve y Naprox, fue aprobado por la FDA en 1994 para el uso sin prescripción. Los efectos del naproxeno duran más en el cuerpo, 8 a 12 horas por dosis, que los efectos de ibuprofeno, 4 a 6 horas por dosis, y de aspirina y acetaminofeno, 4 horas por dosis. El naproxeno tiene más probabilidades de causar una ligera hemorragia intestinal y malestar estomacal que el ibuprofeno. Tampoco se recomienda su uso por niños menores de 12 años. Bueno, entonces tenemos estos medicamentos que van a ser derivados del ácido propanoico. Aquí observamos el ácido propanoico. Observamos que es un ácido carboxílico. Es un ácido débil. Quiere decir que va a tener un hidrógeno que presenta acidez. El hidrógeno que estoy indicando acá. Como ya se ha estudiado la situación de los ácidos débiles, comprendemos que este ácido se va a ionizar en un porcentaje bastante pequeño. En el equilibrio, entonces, vamos a tener una mayor concentración de moléculas, como la estamos viendo acá, de ácido propanoico, por ejemplo, y una cantidad relativamente baja del hidrógeno, solubilizado en agua. En este caso, entonces, esto es un ácido, pero ácido débil. Si nosotros lo comparamos con un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, pues obviamente su nivel de acidez es bastante bajo, pero sí puede ser que en algún momento los medicamentos que de igual manera
van a ser derivados de este ácido propanoico. Acá observamos la estructura del ácido propanoico. Por tener ese hidrógeno ácido, pues pueden causar cierto problema. Incluso se puede llegar a sangrado, como se menciona en el audio del caso clínico. Ahí tenemos el hidrógeno ácido. En el caso del ibuprofeno, también tenemos un anillo aromático, y este anillo aromático va a tener un grupo sec-butilo como sustituyente. También tenemos el caso del naproxeno. Igual, se considera como un derivado del ácido propanoico. Acá tenemos de nuevo el ácido propanoico, el hidrógeno que presenta acidez. En este caso tenemos el naftaleno sustituido, y una de las sustituciones corresponde a un éter. La propiedad química más importante entonces de los ácidos carboxílicos, que es otro grupo de compuestos orgánicos que contiene el grupo carbonilo, es su acidez. Entendemos que el ácido carboxílico va a estar constituido el grupo funcional por dos grupos funcionales integrados en un mismo átomo de carbono. Tenemos el grupo carbonilo y además un grupo hidroxilo. Ambos combinados van a conferir a esos compuestos características diferentes de los alcoholes y de los aldehídos, como la acidez. Entonces, estas características son lo suficientemente importantes para que la integración de esos dos grupos funcionales en un mismo átomo de carbono constituyan otro grupo funcional, que tendrá en cierta medida algunas cosas propias del grupo carbonilo y también algunas cosas propias de los alcoholes, pero tendrá cosas extras, como por ejemplo la acidez. Además, los ácidos carboxílicos van a formar numerosos derivados importantes. Fundamentalmente, como lo acabo de mencionar, para nosotros está lo que son los ésteres y las amidas. Al entender los ésteres, empezaremos a entender cómo van a estar constituidos muchos lípidos. Y al entender las amidas, empezaremos a entender cómo están constituidas las proteínas. Entonces, les vamos a dar especial énfasis a estos grupos funcionales. Acá, pues, observamos una fotografía de varias botellas que contienen vinagre. El vinagre está constituido por una solución acuosa de ácido acético en agua, bastante utilizado, incluso desde el punto de vista culinario, en muchas recetas, en el uso de ensaladas, etc. El grupo funcional, entonces, de un ácido carboxílico es el grupo carboxilo. Carbonilo, hidroxilo. Entonces se integran ambos en una palabra que es carboxilo. Llamado así porque está formado entonces por este grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. A continuación se incluye una estructura de Lewis para el grupo carboxilo y también dos representaciones del mismo. Aquí las observamos. Es importante ir entendiendo ciertas situaciones en el grupo carboxilo. Una primera situación es que los oxígenos son atractores de electrones. Por lo tanto, estos oxígenos van a adquirir una carga parcialmente negativa. Los dos. Ponemos acá carga parcialmente negativa. El oxígeno del hidroxilo de igual manera, una carga parcialmente negativa. El carbono tendrá una carga parcialmente positiva y el hidrógeno de igual manera. Particularmente importante va a ser este hidrógeno, que es el que estamos mencionando, que va a presentar la acidez.
en una ionización. Este hidrógeno entonces es un hidrógeno ácido. Con esto nos recordamos lo que sería la ionización de un ácido carboxílico. Ustedes se recuerdan, pongamos, qué sé yo, de ejemplo, uno de los más comunes que sería el ácido acético. Entonces tenemos su fórmula, que es la siguiente. Acá tenemos un carbono y el primer carbono que tiene el grupo funcional carboxilo. Entonces acá ponemos el oxígeno y luego el grupo hidroxilo. Entonces, en un esquema de ionización simplificado, nos recordamos de su acidez. Quiere decir que aquí va a haber un equilibrio más desplazado hacia la izquierda, la forma molecular. Entonces, esto va a liberar los hidrógenos. El hidrógeno deja sus electrones al oxígeno y por eso se forma el ion hidrógeno más el ion acetato, en donde el oxígeno se quedó con el par de electrones del enlace. Entonces, esto, acá tenemos el acetato que va a tener carga negativa. Entonces, eso sería una representación de ionización simplificada. Ya sabemos que el proceso de ionización real, pues tendríamos que involucrar el agua y en lugar de formar iones hidrógeno, lo que vamos a formar sería ion hidrógeno. Entonces, esto es lo importante. Por esta carga positiva sobre este hidrógeno, la formación de estos iones hidrógeno es que esto va a ser ácido. Otra situación que tenemos que analizar es que no siempre pues, nos va a interesar hacer un desglose completo de la estructura, podemos condensarla y podemos escribir esta otra forma de representación del grupo funcional y todavía más condensado de esta otra manera. Ya dependiendo de los intereses que tengamos, podríamos utilizar una representación o podríamos utilizar otra representación. De las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos, es importante para tener una total comprensión de cuál es su situación, hacer de nuevo comparaciones. Entonces vamos observando lo siguiente. El peso molecular está más o menos en el mismo valor, entre 88 y 87, para que esto tenga validez. Aquí se incluyen ácidos, alcoholes, aldehídos, ésteres, amidas. Entonces, ¿qué podemos analizar? Bueno, de lo que hemos estudiado hasta el momento, en lo que va del desarrollo de nuestra parte de estudio de la química orgánica, hemos dicho que entre los compuestos que hemos estudiado, pues van a sobresalir los alcoholes en su punto de ebullición. Porque pues hemos estudiado que los alcoholes forman puentes de hidrógeno. Pero hoy vamos a ver dos grupos funcionales más que están por encima de los alcoholes, que van a tener más interacciones intermoleculares. Entonces, miremos el caso del ácido butanoico. Tiene 4 carbonos. Acá lo observan ustedes. Este es el ácido butanoico. Peso molecular 88, su punto de ebullición 164 y es muy soluble. Entonces, con esto retomamos lo que en su momento estudiamos de los alcoholes y nos recordamos que el alcohol, el 1-butanol o alcohol N-butílico, de 4 átomos de carbono, ya su solubilidad es bastante baja, más o menos de 8 gramos en 100 gramos de agua. Una solubilidad bastante baja con 4 carbonos
Y este ácido con los mismos 4 átomos de carbono es muy soluble. Eso nos va a mostrar, digamos que tenemos que analizar que esto se va a deber fundamentalmente a la situación que hay en el grupo carboxilo. Tiene que haber algo novedoso, algo diferente de lo que hay en los alcoholes para que presente mayor solubilidad. Bueno, entonces comparemos con el 1-pentanol, porque con el 1-pentanol es con el que realmente correspondería la comparación, porque tienen el mismo peso molecular. El alcohol ciertamente tiene un carbono más, el punto de ebullición disminuye y es muy poco soluble. Ya lo advertíamos en el caso incluso del 1-butanol, que ya ahí empezaba un problema serio de solubilidad. Recordamos el pentanal, que tiene un grupo carbonilo terminal, es un aldehído, punto de ebullición 103, menor que los alcoholes, eso lo entendimos en su momento, creo yo, perfectamente, porque el pentanal, entre las moléculas entre sí mismas, no pueden formar puentes de hidrógeno. Pueden ser aceptores de puentes de hidrógeno, pero no pueden ser dadores. Vamos ahora a un éster, disminuye de nuevo el punto de ebullición, va a ser moderadamente soluble. El éster consideraremos que es un grupo funcional derivado de los ácidos carboxílicos. Luego el segundo éster, el propanoato de metilo, es también poco soluble. Bueno, y aquí empezamos a encontrar una novedad que es importante incluso tomar nota. Es el hecho de que llegamos a un compuesto que es una amida, diremos que es una amida primaria. Va a ser derivada de un ácido carboxílico. En lugar de un grupo hidroxilo, en el grupo carboxilo vamos a tener un grupo NH2, un nitrógeno con 2 hidrógenos. Entonces, el peso molecular, pues para que esto tenga validez casi igual, observamos que este tipo de compuesto, amidas no sustituidas o amidas primarias, son las que presentan los mayores puntos de ebullición de todos los grupos funcionales, las amidas. Por lo tanto, ustedes miran acá el registro que hay de puntos de ebullición, este es el mayor, por eso lo pongo resaltado con otro color. Y pues va a ser soluble. La situación particular se va a deber a estos 2 hidrógenos en el nitrógeno. Esto va a tener una mayor posibilidad de formación de puentes de hidrógeno. Otra amida. Esta diremos que es una amida NN disustituida, ya no hay hidrógenos, sino que tenemos en lugar de los hidrógenos, vamos a tener 2 grupos metilos unidos al nitrógeno. Sigue siendo una amida, pero es disustituida. Entonces, pues volvemos otra vez a una regresión en los puntos de ebullición. Aquí ya lo pondremos de nuevo en rojo para ir congruentes con los colores. Entonces, hay una regresión en el punto de ebullición a 165, pero es muy soluble. Y luego esto va a ser una amina, en donde pues ya no hay grupo carbonilo, sino será un nitrógeno unido directamente a un carbono. Esto pues también lo vamos a estudiar en la siguiente clase, las aminas, por ejemplo, el 1-aminobutano. También tenemos un punto de ebullición relativamente bajo, comparado con la situación extrema que presentan las amidas que no son sustituidas y que en su estructura tenemos 2 hidrógenos. Entonces, el caso del aminobutano,
pues también va a ser bastante soluble, pero el punto de ebullición va a ser menor que el caso de la amida, que tiene 2 hidrógenos. Bueno, profundicemos un poquitín más utilizando este simulador computacional que ya lo usamos en su momento, que lo hice a propósito, una comparación de los puntos de ebullición prácticamente de todos los grupos funcionales que estudiamos nosotros en nuestro curso de química orgánica. Nos habíamos quedado con las novedades de los alcoholes. Entonces, acá, por ejemplo, el caso del 1-propanol. ¿Ustedes se recuerdan? Tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Pasamos a la estructura en 3 dimensiones. Aquí les anoté que para un peso molecular de 60 gramos, tiene un momento dipolar de 1.55 y pues advertíamos en su momento todas las situaciones propias del grupo hidroxilo, el oxígeno atractor de electrones. Eso hace que se acumule una carga negativa sobre el oxígeno. El hidrógeno presenta cierta positividad, color azul, porque el oxígeno está trayendo electrones. En cuanto a los momentos dipolares, pues hay dipolos sobre los enlaces, particularmente carbono-oxígeno. Es esta flecha que ustedes observan acá, esta flecha que está aquí, y la otra flecha, el segundo dipolo, hidrógeno-oxígeno. Entonces, ahí vamos a encontrar una polaridad. Y la polaridad será esta flecha amarilla resultante. Su magnitud pues va a ser indicador de la polaridad de los alcoholes, y esto queda en un valor de 1.55. Bueno, pasamos ahora a nuestra gran novedad. Pasamos de un punto de ebullición de 97 grados a 117.9 del ácido acético, que es un grupo carboxilo, lo que estamos estudiando ahorita. Entonces, pasamos a nuestra estructura en 3 dimensiones para ver cuál es su situación. Observamos que su momento dipolar subió a 1.70, mayor que el alcohol. Acá volvemos al alcohol, volvemos a observar que es 1.55, mientras que el ácido acético va a ser 1.70. Esto se tiene que manifestar en alguna manera. Observemos. Este oxígeno más rojo, el hidrógeno más azul, y este carbono, una nubecita azul. Esto ya va indicando la positividad de este átomo de carbono. Mientras que el alcohol no se miraba este carbono azul. Pues no tanto, pues. Observemos de nuevo. Acá tenemos el alcohol, nuestro mapa de potencial electrostático. Miren, el carbono no se mira tan azul, este carbono no se ve tan azul como en el caso del ácido acético. Volvemos otra vez y lo ponemos. Esto, miren que hay una nube azulita. Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Cuando nosotros analicemos el comportamiento químico de los ácidos carboxílicos, pues observamos que va a tener este oxígeno que es negativo, este otro también tiene cierta negatividad, el hidrógeno positivo y el carbono también positivo. Entonces, cuando esto reaccione con alguien, va a ser sensible en estos puntos. Lo positivo, pues se unirá a lo positivo algo negativo y viceversa. A lo negativo se podrá unir algo positivo. Esa va a ser la situación. Ya vamos entonces a la conclusión de su estudio. En cuanto a la polaridad, hay una mayor cantidad de dipolos que al hacer la sumatoria vectorial me va a dar una flechita resultante con un momento dipolar mayor que en el caso del alcohol. Entonces, pues la pretensión de esta explicación es ir un poco más allá de simplemente repetir como loritos que los ácidos carboxílicos pues son más polares que los alcoholes. ¿Por qué? Pues aquí hay fundamentos
Espero yo que se haya entendido algo de esto y pues que es algo, por mínimo que sea, va a ser mejor que simplemente aprender de memoria. Bueno, y la última novedad, que es un adelanto, las amidas. Es el nitrógeno con dos hidrógenos. Es una amida que no tiene sustitución. La denominaremos ya entre un momento como una amida primaria. Esta molécula va a ser más polar. Entonces, observemos, sube su momento dipolar a 3.76, de 1.70 y algo la anterior, a 3.76, y son los efectos por ese grupo amino. Observemos su mapa de potencial electrostático. Miren, aquí estamos agregando polaridad por el grupo amino, dos hidrógenos más que son ácidos, el nitrógeno que va a tener carga negativa, el carbono carga positiva y el oxígeno una tremenda carga negativa. Al hacer una sumatoria vectorial de estos momentos dipolares, que son todas estas flechitas, hago su sumatoria vectorial y entonces vamos a obtener el dipolo molecular. Y entonces aquí ya nos damos cuenta que la polaridad final es tremendamente grande, la flechona amarilla que observamos acá, por las contribuciones del grupo amino. Entonces eso hace una mayor polaridad. El nitrógeno está trayendo electrones al carbono, entonces el oxígeno también le está quitando electrones al carbono, eso hace una distribución de carga eléctrica desigual y eso es lo que va a generar la polaridad. Bueno, entonces por lo menos tenemos algunos argumentos para pues trascender la memoria. Entonces, ¿cuál es la situación especial que se da en los ácidos carboxílicos? En concreto es que pueden formar dímeros. Son dos moléculas unidas por puentes de hidrógeno, acá está el nombre, dímeros. Ustedes se dan cuenta que este es un grupo carboxilo. El grupo hidroxilo del carboxilo se constituye en dador de puentes de hidrógeno por el hidrógeno que tiene acá, unido al oxígeno. Y la otra molécula, en este caso, el oxígeno del carbonilo del otro ácido, es aceptor. Y en la parte inferior es lo contrario. El oxígeno del grupo carbonilo es aceptor y el hidroxilo del otro va a ser dador. Y entonces se van a formar, al final de cuentas, dos moléculas unidas, lo que se llama dímero, por doble puente de hidrógeno. Y aquí está la situación de la explicación, que pues para poder pasar de una fase líquida a una fase gaseosa tendremos que romper dos puentes de hidrógeno, que obviamente esto va a requerir más energía. Y por eso está la situación de un mayor punto de ebullición. Ya con esto nos anticiparíamos que la amida que tiene un nitrógeno con dos hidrógenos tendrá una mayor posibilidad de formación de puentes de hidrógeno y por eso es el caso excepcional de los mayores puntos de ebullición en las amidas que no tienen sustituyentes grupos alquilo, sino tienen dos hidrógenos. Entonces, de la solubilidad en agua de los ácidos carboxílicos, pues nos damos cuenta que las moléculas de agua pueden interactuar con los ácidos carboxílicos dando puentes de hidrógeno. Las moléculas son dadoras. El ácido carboxílico es aceptor en el grupo carbonilo y es dador de puentes de hidrógeno en el grupo hidroxilo. Entonces, pues ustedes se dan cuenta acá que pueden interactuar con las moléculas de agua formando puentes de hidrógeno en varios sentidos. Por eso, pues esperamos que el ácido sea soluble en agua, particularmente los de bajo peso molecular. Entonces, los ácidos carboxílicos forman enlaces de hidrógeno con muchas moléculas de agua. Con 1 a 4 átomos de carbono son muy solubles en agua. Y si no, que lo diga el ácido acético constituyente del vinagre. Entonces, acá tenemos una tabla. El ácido metanoico
Punto de ebullición 101, soluble en agua totalmente. El ácido etanoico, pues igual. El ácido propanoico, pues también. El ácido butanoico, los alcoholes, ya aquí hay problema. El ácido butanoico es totalmente soluble y la solubilidad empieza a disminuir a partir de 5 átomos de carbono. El ácido pentanoico, ligeramente. El ácido hexanoico todavía pues presenta solubilidad. Y el ácido benzoico, enorme, con el anillo aromático, pues todavía presenta cierta solubilidad. Y también vamos observando cómo se da un aumento, es una historia que ya la hemos repetido tantas veces, del punto de ebullición conforme va aumentando el peso molecular. Vamos a la nomenclatura. Algunos ácidos alifáticos se conocen desde hace cientos de años y sus nombres comunes reflejan sus orígenes históricos. El ácido carboxílico más simple, el ácido fórmico, es el causante de la irritación causada por la picadura de las hormigas, del latín formica, que significa hormiga. El ácido acético se aisló del vinagre, cuyo nombre en latín es acetum, que significa agrio. El ácido propiónico se consideró como el primer ácido graso y su nombre deriva del griego protosprion, que significa primera grasa. El ácido butírico se obtiene por oxidación del butiraldehído, que se encuentra en la mantequilla, en latín butirum. Los ácidos caproico, caprílico y cáprico se encuentran en las secreciones cutáneas de las cabras, capri en latín. Bueno, vamos acá a una situación importante. En la nomenclatura común, cuando se usan nombres comunes, se asignan las letras griegas alfa, beta, gamma, delta y épsilon, como aparece en la estructura acá del lado izquierdo. Recordamos que el carbono alfa es el carbono vecino al grupo funcional. Acá está el grupo funcional, carbono más importante. Entonces el carbono alfa es el carbono vecino. Esta nomenclatura común es particularmente importante en los aminoácidos. En ese carbono alfa vamos a tener un grupo NH2, un grupo amino. Entonces esto se va a tornar sumamente importante. Nuestra visión es ir adquiriendo conocimientos de la química para llegar a entender de buena manera las biomoléculas. Ya estoy indicando que las proteínas estarán constituidas por alfa aminoácidos. Por esa razón, pues vamos a ver esta nomenclatura que, aunque es una nomenclatura antigua, es bastante utilizada. Entonces les presento ya formalmente el primer aminoácido. Ya esto nos hace ver que ya estamos en la recta final de nuestro curso. Prácticamente con esto ya no tardamos, en pocas clases estaremos ya en el estudio de las biomoléculas. Eso significa que ya hemos avanzado bastante. Este primer aminoácido, entonces observamos aminoácido. Y el grupo amino está en posición alfa. Es el ácido de 3 carbonos. Entonces lo nombramos como ácido aminopropiónico. Si nosotros vamos a algún lugar y decimos, mire, por favor, tienes un frasquito de pastillas de ácido aminopropiónico, nadie me va a entender. Entonces, lo más utilizado será su nombre trivial, la alanina. Es uno de los aminoácidos más pequeños. Ahora, en la nomenclatura WICPA, según esta nomenclatura, se cambia la terminación O del alcano por oico
y se antepone la palabra genérica ácido. Para los ácidos carboxílicos polifuncionales se utilizan las reglas anteriormente descritas en el resto de grupos funcionales. Representación de grupo funcional, entonces, ya sabemos que el grupo funcional se puede representar de las siguientes formas. Entonces, aquí tendremos el ácido propanoico. Anteponemos el nombre genérico ácido, cambiamos el sufijo ano del alcano, propano, a oico. Entonces me queda como ácido propanoico. Luego tenemos el ácido de 5, ácido pentanoico. Y ahora la misma alanina en su nombre WIPA, con la advertencia que el carbono 1 ahora pues obviamente es el carbono del grupo funcional. Entonces el grupo amino será un sustituyente en posición 2. Este va a ser entonces el ácido 2-aminopropanoico. Les advierto que pues hay que evitar cruces de nomenclaturas. Supóngase ustedes que yo dijera ácido 2-aminopropiónico, estoy combinando la nomenclatura común con la WIPA. Y si yo dijera ácido alfa-aminopropanoico, pues de igual manera las estaría combinando. Entonces, ese sería el nombre WIPA para la alanina. Aquí tenemos una lista de ácidos con sus nombres, por su origen, su nombre común, su nombre WIPA, su punto de fusión, su punto de ebullición, pues ya analizamos las situaciones de las propiedades físicas. Vamos más sobre los nombres. El primero, ácido fórmico, entonces, más pequeñito, de la hormiga, formica, ácido metanoico. El segundo, ácido acético, se encuentra en el vinagre, acetum, es agrio, ácido etanoico. Luego el de 3, ácido propiónico, presente en la leche, protosprium. Protusprium significa primera grasa. Luego tenemos el ácido butírico, de 4, presente en la mantequilla, butyrum en latín, ácido butanoico. Luego el de 5, ácido valérico, presente en la valeriana, que es una raíz. Este es el ácido pentanoico. El de 6 es el ácido caproico de las cabras, capri, ácido hexanoico. El de 7 es el ácido enántico, presente en la vid, del griego, ácido heptanoico. El de 8, ácido caprílico, en las cabras, caper, en latín, ácido octanoico. El de 9 es el ácido pelargónico, en la hierba, que es el pelargonio, es el ácido nonanoico. Y luego el de 10, que es el ácido cáprico, también de las cabras, que corresponde al ácido decanoico. Y aquí haremos una pausa. El de 12 ya lo vamos a considerar como un ácido eminentemente ácido graso. Y conviene estudiarlo cuando estemos viendo los lípidos. Entonces nosotros nos detendremos ahorita en el de 10 y retomaremos. Seguirán siendo pues ácidos carboxílicos, pero pues debido a que la cadena va a irse haciendo muy grande desde 12 carbonos, estos ácidos van a tener ciertas características, por lo cual serán constituyentes de las grasas. Entonces retomaremos a partir del ácido de 12, que es el ácido láurico, retomaremos su estudio ya dentro de no mucho tiempo, cuando estemos o empecemos el estudio de los lípidos. Este es un ácido aromático.
El nombre WICPA no se usa mucho, sino que es más un nombre que alguien le puso y este nombre es aceptado por la WICPA, es el ácido benzoico. Siendo aromático, pues ya entendemos inmediatamente que podemos tener sustituyentes orto, meta y para. En este caso, este sería el ácido metabromobenzoico. Bueno, aquí llegamos a un ácido también de tremenda importancia. Es el ácido cítrico, que va a estar relacionado con muchas situaciones de carácter biológico presentes en los cítricos. Observemos su situación. Vamos a tener una cadena. Si se dan cuenta acá, tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Va a ser un ácido tricarboxílico. Tenemos 3 grupos carboxilos en los carbonos terminales y en este carbono central. Y además tenemos un grupo hidroxilo. La situación de este ácido es que se puede oxidar con relativa facilidad. Y eso puede tener sus ventajas desde el punto de vista biológico. Bueno, vamos a tener también ácidos dicarboxílicos. Vamos al primero. Es el ácido etano dioico, 2 grupos carboxilos, o ácido oxálico. El segundo, ácido propanodioico o malónico. Tercero, ácido butanodioico o ácido succínico. El cuarto, ácido pentanodioico o ácido glutárico. El quinto, ácido hexanodioico o ácido adípico. Y el sexto, el ácido heptanodioico o ácido pimélico. Bueno, entonces aquí se viene una situación importantísima. Que numerosos ácidos polifuncionales, como acabamos de ver, son intermediarios en las reacciones metabólicas que ocurren en el cuerpo humano conforme se procesan los alimentos. Hay 8 ácidos de gran interés biológico que provienen de 3 ácidos: del ácido propiónico, del ácido succínico y del ácido glutárico. De estos van a salir 8 que tienen una gran, pero gran importancia desde el punto de vista biológico. Como este no es un curso de bioquímica, posiblemente no lleguemos a ver, de hecho no llegaríamos a ver toda esa importancia en toda su magnitud, pero ya esto tendría que ser retomado en un curso de bioquímica y profundizar en ello. Tenemos el caso del ácido propiónico. Tiene 3 átomos de carbono. Entonces, tenemos un hidroxiderivado, otro hidroxiderivado y un cetoderivado. Eso ya me va a generar 3 ácidos. El famosísimo ácido láctico. Tal vez ustedes han escuchado de él y de seguro lo han sentido en su propio organismo, su presencia, cuando ustedes están muy cansados por el hecho de haber hecho ejercicios, por ejemplo. Se siente uno con las piernas pesadas. Eso es debido a la situación de que este ácido se acumula en el músculo y se acumula en forma de agujas. Y eso va generando el cansancio, agotamiento. Y muchas veces también se debe a que hay un no adecuado proceso de respiración, porque cuando se tiene una actividad física aeróbica,
pues no se produce tanto ácido láctico. Pero cuando empieza a ser más aeróbica, entonces no se produce con tanta intensidad. Luego tenemos un hidroxiderivado que va a ser el ácido glicérico, un cetoderivado que tiene un grupo cetónico, el hidroxiderivado tiene otro grupo hidroxilo, igual que el ácido láctico, el ácido glicérico. Este cetoderivado será el ácido pirúvico. El ácido láctico producido en los músculos durante el ejercicio. Los fosfatoderivados son importantes como intermediarios de la glicólisis del ácido glicérico y del ácido pirúvico es producto final de la glicólisis, luego se rompe en el ciclo del ácido cítrico. Del ácido succínico de 4 carbonos, tenemos de nuevo un hidroxiderivado, un cetoderivado y un derivado insaturado. Aquí tenemos el ácido málico con el grupo hidroxilo. Ácido oxaloacético con un grupo cetónico. El ácido fumárico insaturado. El málico es intermediario en el ciclo del ácido cítrico. Oxaloacético intermediario en el ciclo del ácido cítrico también, igual que el ácido fumárico. Del ácido glutárico de 5 átomos de carbono, tenemos un cetoderivado o un carboxihidroxiderivado. Aquí en el cetoderivado está el ácido alfa-cetoglutárico y el ácido oxaloacético, que es un carboxihidroxiderivado. Intermediario en el ciclo del ácido cítrico y luego intermediario en el ciclo del ácido cítrico también. Bueno, vamos a ver una reacción tremendamente importante, que es una reacción de esterificación. Ya tenemos el fundamento de qué es lo que va a suceder acá. Que básicamente va a ser, vamos a poner con un color verde. Dijimos, oxígeno con carga parcialmente negativa, carbono con carga parcialmente positiva, oxígeno con carga parcialmente negativa. Bueno, entonces observamos que el alcohol tiene un oxígeno con carga parcialmente negativa y un hidrógeno con carga parcialmente positiva. Lo analizamos incluso computacionalmente. Entonces, esa carga parcialmente positiva no me salió muy bien, entonces lo vamos a corregir. Este es parcialmente positiva. Ahí estamos. Entonces, ¿qué va a suceder? El oxígeno, carga negativa, atacará al carbono con carga positiva. Muy positiva porque está unido a 2 oxígenos. Y luego el hidroxilo, que ya estamos diciendo que es negativo, atacará al hidrógeno positivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este ácido qué? Este es un catalizador. Es un ácido. Tendrá por función unirse al otro negativo. Cuando se une, va a hacer que se rompa el enlace pi con más facilidad y eso va a favorecer
más intensamente el ataque sobre el carbono. Esa es la lógica mecanística de esto. Y obviamente que al combinar el hidroxilo con el hidrógeno, perdón, aquí esta flecha me salió mal, vamos a quitarla, disculpen. Quito esto acá, borrador, esta flecha no va aquí. Ya me la quité, quitamos esta otra cosita, ahí estamos. El hidroxilo del ácido va a formar agua con el otro hidrógeno. Del alcohol, esta sí es correcto. Este es el agua que se forma como un producto secundario. Entonces, las reacciones de esterificación se efectúan bajo catálisis ácida. Podríamos haber aprendido aquí que se usa catalizador ácido y nada más repetirlo como loritos de memoria, pero ya aquí ya les di la situación que puede pasar. No, sí estaba bien esta flecha, disculpen. Entre todo el flecherío ya se confunden un poquito. Si es correcto, porque esto me está diciendo que se une el oxígeno con esto, cuando se usa el catalizador y eso potencia la entrada del alcohol. Entonces, las reacciones de esterificación se efectúan bajo catálisis ácida, puesto que en ausencia de ácidos fuertes, las reacciones se llevan a cabo, pero muy lentamente. Por esa razón es que hay que usar catalizador. Y una segunda situación es que si está presente una cantidad catalítica de ácido, el equilibrio se desplaza al cabo de unas horas. Es una reacción lenta, calentando bastante. Nos damos cuenta entonces que la reacción es reversible. Miren ustedes que hay una doble flecha. Quiere decir que el alcohol reacciona con el ácido para formar el éster, pero igual el éster se puede hidrolizar en ácido y alcohol. Una reacción reversible. Entonces, para favorecer que se forme el éster, pues hay que calentar un montón y usar el catalizador ácido. Esa reacción es tremendamente importante porque será el fundamento de la estructura, de la formación de la estructura de muchos lípidos. Ahí la retomaremos. El alcohol va a ser el glicerol, que tiene 3 hidroxilos, y el ácido va a ser un ácido graso de 12 o más átomos de carbono, y entonces cuando se unen los 3 ácidos al alcohol, se va a formar un lípido. Los ácidos carboxílicos son ácidos débiles, se ionizan muy poco en agua para producir, como ya lo indiqué, el ion carboxilato y también iones hidronio en una ionización real. ¿Cuál es la situación acá? Pues es el hecho de este hidrógeno ácido que va a interactuar con el agua. Y esto me va a formar el ion hidronio. Y lo importante es que se va a formar una sal. Es el ion carboxilato. Esa va a ser la ionización real de un ácido carboxílico en un equilibrio que está más desplazado hacia la izquierda. Entonces los ácidos pueden formar sales con carbonato de sodio. Aquí está el carbonato de sodio. Entonces va a formar una sal. Carga negativa y carga positiva. Esto formaría ácido carbónico. Sería H2CO3. Pero este ácido carbónico es un ácido inestable que sabemos que inmediatamente se descompone en agua más CO2. Entonces nosotros no podemos dejar solo lo que está en negro. El acetato, la sal sódica del ácido más agua más CO2. Por ejemplo, el ácido acético, acá está,
con el carbonato, forma el acetato de sodio más agua más CO2. Este CO2 obviamente son burbujas. Yo voy a poder ver que la reacción está ocurriendo porque hay un burbujeo bastante fuerte. También pueden reaccionar los ácidos con bicarbonato. Forman de nuevo la sal más agua más CO2. Por ejemplo, el ácido acético con bicarbonato, pues aquí está la sal, que es el acetato, queda soluble en agua más CO2, burbujas. Yo debería de ver, si una muestra es un ácido y le echo bicarbonato, debería de ver estas burbujas inmediatamente. Si son ácidos, pues obviamente se pueden neutralizar. Las sales de los ácidos carboxílicos son un producto de la neutralización de un ácido con una base fuerte. Por ejemplo, ácido acético con hidróxido de sodio. Se forma entonces el acetato de sodio más agua. Esto evidentemente es una neutralización. Un ácido con una base forma una sal más agua. La importancia de estas sales de ácidos es que se utilizan como conservantes y en aromatizantes en alimentos. Y aquí les puse una foto de varios alimentos que usan estos preservantes. Un ejemplo, el ácido fórmico o metanoico con hidróxido de sodio va a formar el formiato de sodio. Ahí, para nombrar la sal, se cambia ahí coporato de el nombre del metal, formiato de sodio, como que si dijéramos cloruro de sodio o metanoato de sodio. El ácido benzoico con hidróxido de sodio se da la neutralización y se va a formar benzoato de sodio. Bueno, llegamos ahora a la situación de los derivados. Pues vamos a tener este grupo L, que en los ácidos es un grupo hidroxilo. Pero si L se cambia a un grupo OR, es un éster, y si se cambia a un NH2 o se van sustituyendo estos dos hidrógenos, pues vamos a tener diferentes tipos de amidas. Acá queda solo un hidrógeno y en esta otra situación no queda ninguno. Se van a formar amidas que pueden estar sustituidas en sus hidrógenos o no. Entonces la representación general de una amida va a ser esta. Y entendemos que los hidrógenos pueden ser sustituidos. Y la representación de los ésteres sería esta. Bueno, y aquí vienen unas aplicaciones importantísimas desde el punto de vista médico. Tenemos el ácido salicílico. Se trata de un sólido incoloro que suele cristalizar en forma de agujas. Cuando uno hace esto en el laboratorio, queda uno impresionado de ver cómo cristaliza. Tiene una buena solubilidad en etanol y éter, tiene características antiinflamatorias. Los seres humanos se dieron cuenta, pues, de que habían unas hojitas de una planta que se hacía una agüita y se aplicaba o se tomaba y que, pues, eso bajaba la inflamación. Pero también se dieron cuenta que podía provocar irritaciones estomacales. Entonces entendamos la situación química implicada en esto, pues. Lo que ya mencioné. Esto siendo un ácido tiene un hidrógeno ácido. Y lo que no mencioné, pero lo digo ahorita, es que también tiene un grupo fenol en donde hay un segundo hidrógeno ácido. Por eso es que esto causa irritaciones, pues si
eventualmente hasta sangrado, particularmente si la persona está padeciendo problemas derivados de la acidez. Tiene una gastritis, si tomara una agüita de esto, pues imagínense. Bueno, entonces se miraron las características del ácido salicílico, pero tenía dos hidrógenos ácidos, y entonces en un laboratorio, un alemán, Felix Hoffmann, se le ocurrió quitar uno de esos hidrógenos. Y entonces viene el ácido acetilsalicílico, o AAS, que es un antiinflamatorio, se define como no esteroideo de la familia de los salicilatos, usado frecuentemente como analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario y antiinflamatorio. Es la famosa aspirina. ¿Qué sucedió? Pues el segundo hidrógeno ácido se quitó y se acetila en este punto. Solo sigue estando un hidrógeno ácido, pero ya es menos. Pero por este hidrógeno ácido que todavía está, pues si una persona tiene problemas de gastritis, no le voy a dar yo a que esté tomando aspirinas, porque esto le va a ocasionar problemas, a menos que esa aspirina estuviera atenuada con una base que podría ser un gel de hidróxido de magnesio aluminio. Incluso hay un medicamento que se llama Malox, que trae aspirina porque es importante por todas las características que tiene, pero también tiene un antiácido incluido. Vamos a los ésteres. En un éster se reemplaza un hidrógeno del grupo carboxilo por un grupo alquilo o arilo. Aquí observamos la estructura del éster, representado de dos maneras. Una forma desarrollada o una forma más condensada. Los ésteres desprenden olores agradables, se han usado en perfumería y aromatizan y le dan sabor a muchas frutas y flores. Los perfumes, de hecho, pues van a estar constituidos por ésteres. Las empresas perfumeras pues tienen sus propios laboratorios, han hecho sus propias investigaciones, generando los mejores olores en sus ésteres, y todo eso es una situación comercial. Aquí observamos, por ejemplo, las peras, pues van a estar constituidas fundamentalmente en su olor por etanoato de propilo. Los plátanos por etanoato de pentilo, las naranjas, etanoato de octilo, las piñas, butanoato de etilo, y los melocotones por un butanoato de pentilo. La nomenclatura de los ésteres se nombran con la sal ato del ácido carboxílico y el grupo alquilo del alcohol. Quiere decir que el éster está constituido por dos partes. Vamos a ir llevando, digamos, una lógica. Pondré la parte del ácido en rojo. Esta es evidentemente la parte del ácido, de acuerdo a la reacción de esterificación. Y pondré en color azul la parte del alcohol. Cuando se condensan las dos moléculas, se unen, por las razones ya explicadas en la reacción de esterificación. Entonces, si el ácido es de dos carbonos, tiene que ser el ácido etanoico o acético, y el alcohol de un carbono, pues tiene que ser el alcohol metílico. Entonces se nombra como etanoato de metilo o acetato de metilo. La parte del alcohol de un carbono y la parte del ácido también de un carbono. Entonces, el ácido de un carbono, pues yo me recuerdo que es el ácido fórmico o el ácido metanoico.
Entonces lo nombro como metanoato de metilo o formiato de metilo. Bueno, aquí volvemos a analizar. El ácido de 2 carbonos y el alcohol de 1. Entonces tendrá que ser acetato o etanoato de metilo. Bueno, otra vez. El alcohol de 2 y el ácido también de 2. Entonces el ácido de 2 será el ácido acético, acetato de etilo o etanoato de etilo. El ácido, Licenciado, a ver, ¿será que podría explicar más el anterior? Es que no le comprendo muy bien cómo se hace esa nomenclatura. este Ajá. es que el éster está constituido por 2 partes. Quiere decir que para formarlo pasó lo siguiente. Vos tenés el ácido acético, tiene 2 carbonos, y este va a reaccionar con el alcohol etílico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta es la reacción de esterificación. Lado izquierdo el ácido, lado derecho el alcohol. Se necesita un catalizador ácido, puede ser ácido sulfúrico. Y entonces, ¿qué es lo que se espera que pase? Vamos a tener carbono parcialmente positivo. Este oxígeno es parcialmente negativo. Y oxígeno del alcohol negativo, hidrógeno positivo. Entonces, el oxígeno, vamos a poner con celeste. El oxígeno negativo del alcohol, ¿a quién se va a unir? Yo te pregunto, vos que estás con la duda. El oxígeno del alcohol, ¿a quién se va a unir? El oxígeno, el carbono, ¿no? Correcto. O sea que ese es bien sencillo verlo, pues. Este acá. Es este oxígeno. Vamos a poner con verde. Este verde más suavecito. Este oxígeno que está acá, mira, es este. Entonces, el hidrógeno del alcohol se va a unir al grupo hidroxilo. Entonces, ponemos acá ahora que este grupo hidroxilo se va a unir con este hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda al integrar la molécula? Pues nos queda lo que está aquí abajo, o sea que esto que está aquí abajo debería de haberlo puesto aquí como producto. Y, ¿verdad? Entonces ya entendiste cómo están integradas. La parte del ácido es lo rojo, lo vamos a poner para que mires que solo lo voy a trasladar de un lado a otro. Mira, esto es lo rojo.
Y la parte del alcohol está en azul oscuro. Es esta que está acá, mira, que empieza en el oxígeno, que está en rojo. Vamos a poner azul. Que empieza con el oxígeno. Esta es la parte que está en azul. Bueno, ¿entendiste cómo se integraron? Y ahorita vamos al nombre. Te pregunto. Sí, lo entendí. Va, ahora vamos al nombre. Esto que está del lado izquierdo es ácido. Esto sería ácido acético. Ácido. Tenemos acá tilde. Ácido acético. Y el alcohol, ¿cuál va a ser? Pues él es el alcohol etílico. Esto es el alcohol etílico. Entonces ahora viene la parte final. ¿Cómo lo voy a nombrar? Etílico. Me salió horrible el nombre, pero más o menos se entiende. Entonces, el ácido acético o etanoico, ¿verdad? De las dos maneras. Etanoico. Acético común, etanoico WIPA. Etanoico. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Para nombrar el éster. Lo primero que tengo que hacer es quito ácido. Dejó de ser un ácido, ahora es un éster. En el WIPA, quito el oico. Y en lugar de oico pongo ato. Entonces me queda como quito lico y por ato. Entonces me queda etanoato de ¿quién? Del alcohol. ¿Cuál es el alcohol? Etílico. Entonces de etilo. Y en el nombre común, quito ácido. Entonces es acético, cambio ico por ato. Entonces, ¿qué me queda? Acetato, ¿de quién? Pues del alcohol, que es etilo. ¿Entendiste? Sí, licenciado. Perfecto. Gracias. Nos quitamos todos estos garabatos y seguimos. Ahora estamos con este otro. La parte del ácido es esta. ¿De qué ácido va a ser? Pues es el ácido benzoico. Y la parte del alcohol es esta otra. Entonces, si viene del ácido benzoico, tendrá que ser un benzoato, quito ácido, benzoato de etilo. Muy bien. Vamos a este otro. ¿Quién es el ácido y quién es el alcohol? En este caso realmente no va a ser un alcohol, sino va a ser un fenol. Entonces, la parte que sería del alcohol, que en este caso no es alcohol, sino es un fenol, porque los fenoles, dije en su momento, que tienen algo de parecido con los alcoholes, porque tienen un OH, solo que el OH está unido a un aromático. Esto es un fenol. Esto viene de un fenol. Y esto que está en rojo es el ácido. Entonces, de nuevo, si el ácido es acético, es un acetato, ya no es de etilo, de metilo, sino que es del fenol, entonces es de fenilo. Etanoato de fenilo o acetato de fenilo. En la lógica que yo les estoy tratando de poner ahí con los colorcitos, que son un auxiliar, es entender que lo rojo es la parte del ácido
y lo azul sería la parte del alcohol normalmente, pero ya vimos que los fenoles también pueden reaccionar como que si fueran un alcohol. Vamos ahora a otro medicamento, el salicilato de metilo. Tiene que haber una parte de ácido y una parte de alcohol. Bueno, entonces ahora el problema es ver quién es el ácido y quién es el alcohol. Rojo ácido. Pues tiene que ser, lo rojo es esto mismo. ¿Qué ácido? Pues lo acabamos de definir. El ácido salicílico. Regresamos. Vamos a regresar rápido para que miren cuál era el ácido salicílico. Ya no está. No, perdón. Por aquí tiene que estar. Bueno, todavía no está. Entonces, esto que está en rojo es el ácido salicílico. Y luego lo que está en azul es lo que viene del alcohol. La misma historia otra vez. ¿Por qué lo nombro como ácido salicílico? Porque está un poco complicado, pues, nombrarlo por su nombre WIPA. Entonces es más fácil decir que el ácido salicílico es esto que está en rojo, solo que en lugar de lo que está en azul sería OH. Lo que está en azul en el ácido salicílico sería un OH. Que eso reacciona con el alcohol metílico. Entonces el oxígeno se une al carbono del ácido y me queda el salicilato de metilo. Es un aceite que se encuentra en muchas plantas y que tiene una fragancia propia de un medicamento. No sé si alguna vez ustedes se han echado Calorub, Cofal. Tiene un olor bastante particular. Es el olor del salicilato de metilo. Y esto se usa ampliamente como analgésico en linimentos. Si uno le meten un sucuentazo en una pierna, se le hincha y esto baja la inflamación y consecuentemente el dolor y los problemas asociados. Esto normalmente, si estuviéramos en la escuela, haríamos ese medicamento en el laboratorio y lo podríamos sentir por su olor. Esto que les voy a poner ahorita solo es de instrucción, no es parte del contenido curricular. Pero lo aprovecho que ustedes sepan que existen también los tioésteres, en donde vamos a tener que hay un azufre en lugar de un oxígeno de un éster. Eso es un tioéster. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, hay una acetilcoenzima A que interviene en muchas reacciones bioquímicas, un compuesto un poco complicadín. Observamos que aquí hay una parte de tioéster. Entonces, vamos a poner otra vez, siguiendo la misma notación. En rojo la parte del ácido. Y en azul la parte que era del alcohol, solo que ahora va a ser de un tiol. Esta parte con toda la cadena, pues, ¿no? Lo que aquí se extendió. Esta es la parte del ácido y la parte del alcohol, solo que ahora, como tiene azufre, esto es un tiol unido a este cuentón que está acá. Hay varios grupos fosfatos. Hay acá la estructura de un compuesto heterocíclico que ya miraremos y una base nitrogenada. Esto es la acetilcoenzima A. Ya ustedes cuando sigan estudiando, estén en su curso de bioquímica, pues tendrán que considerar esta acetilcoenzima A. Eso es un tioéster. No es común encontrar tioésteres orgánicamente, pero este sí es importante. Bueno, ejemplos de un tioéster. Estos no van a ser evaluados de ello, pero es por el hecho de entender lo que es la acetilcoenzima A. Entonces, pues la parte del uno y la parte del otro. La parte del tioalcohol será en azul y la parte del ácido, pues en rojo.
Hasta mil. Entonces esto se va a nombrar como, si hubiese nombrado como acetato de metilo, pero como tiene azufre es un acetato de metilo o etanoato de metilo. Bueno, llegamos finalmente a las amidas. Son derivados de los ácidos carboxílicos. Todas las amidas contienen un átomo de nitrógeno unido a un grupo carbonilo. La fórmula general de una amida es, pues ya tenemos acá. Si el ácido es de 2 átomos de carbono, acá lo miramos, la parte del ácido y la parte nitrogenada. En este caso tuvo que ser con amoníaco, NH3, con lo que reaccionó esto, miren. Esta es la otra parte del nitrógeno con 2 hidrógenos. Acá hay un hidrógeno y acá está el otro hidrógeno. Esta no es sustituida. Entonces esta se va a nombrar como derivada del ácido acético. Quito el nombre ácido y luego ico por amida. Entonces me queda etanamida o acetamida. Si uno de los dos de los átomos de hidrógeno que está unido al átomo de nitrógeno se reemplaza por un grupo R', se produce una amida monosustituida. Si ambos átomos de hidrógeno se reemplazan por grupos R, se produce una amida disustituida. Acá se quitó un hidrógeno por un grupo R. Esta es una amida N sustituida. El N está indicando acá que esto va a estar unido al carbono. O sea que aquí cuando pongamos el nombre pondremos N-metil o N-etil o qué sé yo, el grupo etilo o metilo unido a un carbono. Y ahorita lo vamos a ver. Y esta es una NN disustituida porque tiene 2 grupos R en lugar de los hidrógenos. Como una situación de información para entender más, ¿cómo se forman las amidas? Se forman a partir de la reacción entre un ácido carboxílico y una amina o amoníaco. Entonces, otra vez la misma historia. Carbono positivo. Y en la amina, el nitrógeno es negativo. El hidroxilo con un oxígeno negativo y la amina con un hidrógeno positivo. Entonces, el nitrógeno se une al carbono y luego el hidroxilo con el hidrógeno para formar el agua. ¿Y qué formamos? Pues una amida que tiene, a lo mejor vamos a quitar este cuadro negro que nos va a entorpecer. Esta amida tiene entonces una parte roja que corresponde a la parte del ácido, igual que los ésteres. Y una parte azul que viene de amoníaco o de una amina. ¿Por qué digo de amoníaco? En este caso tenemos este carbono, pero si fuera NH3 acá, este sería el amoníaco. Esa es la que va a formar la amida no sustituida, porque no tiene grupo R. O sea que si en lugar de lo que está en azul abajo tuviéramos NH3, entonces aquí en lugar del metilo tendríamos un hidrógeno.
Entonces puede ser la parte azul del amoníaco en un caso excepcional y las demás pues sería de una amina, que va a ser un nitrógeno unido a un carbono. De las amidas en la salud, o sea que no estamos viendo esto solo por entretenernos y pues en lugar de estar haciendo algo mejor, nos ponemos a ver tonterías, es que estas tienen una gran importancia en la salud y medicina. Por ejemplo, la urea. Si a alguien le fallan los riñones, acumula urea en la sangre y entonces pues tiene que someterse a una hemodiálisis, si no se muere. La urea va a ser un producto que se obtiene de la degradación de las proteínas. La sacarina es un edulcorante artificial, de los primeros que se utilizaron en lugar de azúcar en problemas de diabetes, por ejemplo. Barbitúricos, fenobarbital, nembutal y seconal son barbitúricos. Paracetamol se utiliza para aliviar la fiebre y el dolor. Y aquí tenemos toda una serie de ejemplos de amidas. Vamos a ver solo unas cositas. Meterse de memoria a esto, pues necesitaría tener uno una memoria USB en la cabeza para almacenar todo esto. Es imposible, pues. Pero sí hay que entender algunas cositas. Por ejemplo, la urea. Pues tenemos dos grupos amino unido a carbonilo. Dijimos que esto es amida, ¿ve? Carbonilo unido a un NH2, una amida no sustituida, pero va a ser para los dos lados. Para los dos lados de la misma historia. El aspartamo, que se usa como edulcorante de aguas gaseosas, por ejemplo. Tenemos la parte de un ácido, que va a ser esta que está acá, es el ácido aspartico. Es un ácido que ya luego definiremos como ácido, además. Es un ácido que tiene otro grupo ácido. Y está unido a una amida. La amida va a ser, bueno, el ácido siempre lo hemos puesto en rojo. Disculpen, voy a borrar esto para ser congruente con lo que hemos venido trabajando. La parte del ácido va en rojo. Esta es la parte del ácido. Y luego está unido al nitrógeno. Este es el ácido aspartico y acá tenemos el enlace tipo amida, que es este que está acá, ¿eh? Luego tenemos la fenilalanina, que es otro aminoácido, y entonces el grupo amino de la fenilalanina, este grupo amino que está acá, ataca al carbono carboxílico y así es que se forma el enlace tipo amida. Como es alfa amino ácido, el grupo amino de uno ataca al carboxilo del otro y se forma una amida. Y así es como se van a unir los diferentes aminoácidos para constituir pues la estructura que va a ser la estructura más compleja que puede llegar a ser una proteína. Entonces la parte azul acá sería a partir de acá y luego va a estar esterificada. Esta sería la fenilalanina unida al ácido aspartico. Ya estoy uniendo dos aminoácidos y luego tenemos una parte de éster. Y eso va a ser el aspartamo. Se descubrió que eso es dulce. Luego tenemos la sacarina, la fenacetina, paracetamol, fenobarbital, pentobarbital, diazepam, secobarbital y meprobamato. Muchos medicamentos y habrán muchos más. En donde solo quiero hacer la siguiente observación. También se pueden formar amidas formando ciclos. Miren, acá está, esto que está acá es formando un ciclo. Carbonilo unido a nitrógeno, carbonilo del ácido y nitrógeno de una amina. Entonces es una amida que está formando parte de una estructura heterocíclica. En las amidas hay muchas de estas que tienen esa característica como sistemas heterocíclicos.
Si nosotros les preguntáramos una estructura de esas y que ustedes dijeran cuáles, es una cosa descabellada, pues, porque obviamente eso sería pura memoria. Bueno, de las propiedades físicas, la situación esencial está sobre las amidas que puedan tener dos hidrógenos, uno o ninguno. Entonces dijimos que hay amidas no sustituidas, una forma de clasificarlas. Esas también podemos decir que son amidas primarias, con dos hidrógenos. O secundarias, que ya solo tenemos un hidrógeno. O monosustituidas. Las primarias forman más puentes de hidrógeno que las secundarias, porque tienen dos hidrógenos. Y las terciarias no tienen, o disustituidas no tienen hidrógenos. Primarias, entonces, como tienen dos hidrógenos, tienen puntos de fusión más elevados que las secundarias. Las terciarias sin hidrógeno en el hidrógeno no forman enlaces de hidrógeno y tienen puntos de fusión más bajos. Y forman todas enlaces de hidrógeno con el agua, porque todas, pues, unas son dadoras de puentes de hidrógeno, pero todas van a ser aceptoras. Con 1 a 5 átomos de carbono son solubles en agua. Y todas las amidas son sólidas a temperatura ambiente. No hay amidas líquidas. Todas son sólidas a temperatura ambiente. La situación de las amidas las podemos ver computacionalmente. Entonces dijimos que teníamos los ácidos carboxílicos que casi estaban en la cima de los puntos de ebullición, pero luego tenemos las amidas que están por encima de los ácidos carboxílicos. El ácido acético habíamos dicho que tiene una polaridad de 1.70 de Weiss, hicimos todo su análisis, pero la acetamida sube extraordinariamente hasta 3.76 por las características del grupo amino. Lo corroboramos en su mapa de potencial electrostático: un oxígeno sumamente negativo, dos hidrógenos positivos. Estos hidrógenos son del grupo amino del nitrógeno, son positivos. Y el nitrógeno es atractor de electrones, el oxígeno es atractor de electrones. Eso hace una mayor distribución de carga eléctrica de regiones más positivas y más negativas, lo que va a incidir en la polaridad. Los dipolos por enlace y finalmente el dipolo molecular gigantesco, esta flechota amarilla, miren, apuntando hacia ustedes ahorita, manos arriba, aquí está apuntando hacia ustedes, ¿eh? Pues por eso es que tiene un momento dipolar de 3.76, en grupos funcionales casi lo más elevado, y para ustedes lo más elevado que vamos a encontrar. De la nomenclatura, su nombre común. Para escribir el nombre común de una amida se debe quitar la palabra ácido y reemplazar la terminación ico del ácido por amida. Entonces, formamida, acetamida. Estas son amidas no sustituidas o amidas primarias. Se quita la palabra ácido y se reemplaza la terminación oico de la nomenclatura WIPA del ácido precursor por amida. El ácido metanoico, metanamida. Y ácido etanoico, etanamida. Es importante hacerles ver de nuevo que hay dos clasificaciones, como no sustituidas, monosustituidas, disustituidas, amidas primarias si tienen dos hidrógenos, o secundarias si tienen un hidrógeno.
que hay algunos Licenciado. libros que las clasifican de una manera y hay otros libros que las clasifican de la otra manera. Licenciado, A ver, dime. ¿podría explicar la nomenclatura común de las amidas, por favor? Muy bien. Por- Entonces, en el caso de la nomenclatura común, vamos a dejar el pizarrón en blanquito. Vamos a ver. No puedo dejar el pizarrón en blanco. Vamos a usar un espacio aquí abajo antes que me salga las estructuras. Ay, Dios, no me sale. Vamos a pasar a la otra. Lo que quiero solo es el pizarrón. A ver, solo déjame que encuentre un espacio aquí para escribirlos. Aquí, en esta vamos a encontrar. Está, va. Entonces, mira, pues. Vamos a tener que la amida está constituida por dos partes. Una parte de ácido y una parte que viene de una amina. Vamos a suponer, olvídate de esa que está ahí ahorita. Solo quería lograr el espacio en blanco. Vamos a suponer que tenemos la siguiente. Entonces, tenemos CH3, luego vamos a tener un CO, luego vamos a tener acá OH. Este es el ácido. Esto va a reaccionar con una amina. Vamos a poner H2N. Luego vamos a poner CH2 y CH3, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son estos invitados? El de la izquierda es el ácido. Y el de la derecha es la amina. En el caso de los ésteres dijimos que era ácido con alcohol. Aquí es con amina. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer aquí esta cuestión? Ponemos ahora negro para abajo. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder acá? Tenemos, lo vamos a poner con color celeste. Es carbono del ácido positivo, otra vez la misma historia. Este es positivo. Y oxígeno del ácido es negativo. Nitrógeno de la amina negativo y los hidrógenos positivos. Entonces, ¿qué esperaríamos acá? Lo vamos a poner con color rojo. Que el nitrógeno ataque el carbono y el hidroxilo al hidrógeno, a uno de estos hidrógenos fregados que están acá. Entonces, ¿qué se va a formar? Bueno, entonces tenemos CH3, CO, el nitrógeno tiene que unirse al carbono. Acá está, ¿ve? Y le tiene que quedar un hidrógeno de los dos, porque el nitrógeno tiene que tener 3 enlaces. Y luego tenemos CH2 y tenemos CH3. Espero que me lleves la lógica de la situación para ayudarte.
En rojo vamos a poner la parte del ácido. Sería esto que está acá. Y en azul, la parte de la amida, de la amina. Esta es la parte del ácido, lo que está rojo arriba, aquí está abajo. Y luego en azul, la parte de la amina. Es esta amina fregada que está acá. ¿Ve? Solo se va a ir con Pancho un hidrógeno. Esta es la parte que está acá. Bueno, entonces, ¿quién es el ácido? Es el ácido acético. Los ponemos acá. Esta parte del ácido viene del ácido acético. Vamos a poner aquí. Ácido acético. Y la parte de la amina, esta va a ser la etilamina. Entonces, solo que aquí llegamos a una sustituida, vos, pero no importa, miremoslo. Esto nos va a servir. Entonces, esta amina es la etilamina. Etilamina. Ay Dios, me salen garabatos. Un poco difícil escribir con esta cuestión. Entonces, ¿cómo vas a nombrar vos al final de cuentas? Entonces, quitamos ácido. Como es ácido acético o etanoico, ¿verdad? Etanoico. Etanoico. Entonces quitamos ácido y decimos, primero es que hay un grupo metilo, que es este que está, etilo, que es este que está acá, unido al nitrógeno. Entonces vamos a decir, yo lo borro esta cuestión. Vamos a decir ACN es el grupo etilo que está unido, lo vamos a poner hasta en azul, mira vos, para que te quede chilero y mires vos la relación de los colores. Esto lo vamos a poner con azul. Este es el grupo en azul que está unido al ácido. Entonces decimos N, etil, es lo azul. Y entonces decimos lo de rojo, que es acetamida. Esto con rojo. Acetamida. Y después va a ser más sencillo entender la primaria, que era la que iba a explicar, pero me metí a otra cosa y me salió esta otra que sustituir. N-etilacetamida. Ese es un nombre común. Y el otro nombre es lo mismo, N-etiletanamida. Esta es una monosustituida. Etanamida. Entonces, con esto, ahorita vas a entender vos si no tiene el grupo etilo. Etanamida. Entonces, si no tiene el grupo etilo, ahí habrían hidrógenos. Entonces, la estructura sería la siguiente. Sería CH3, CH3 acá, CO, esa es la parte del ácido.
Solo que la parte que sería la azul tendría que venir de NH3, no de NH2C2H3, sino que de NH3, de amoníaco. Esto no es una amida, perdón, no es una amina, sino es un amoníaco. Entonces aquí no queda lo azul, sino que solo quedaría NH2. Esta es la amida. Entonces, ¿cómo la voy a nombrar? Es la amida disustituida. No hay, en estos acá, no hay metilos. Entonces, simplemente la nombro como acetamida del ácido acético o etanamida. Te lo voy a escribir acá para dar conclusión a esto. Esto me quedaría con acetamida. No tiene el N, ¿verdad? Acetamida. O etanamida. Lo mismo que la anterior, solo que no tiene la N. Etanamida. ¿Habéis entendido? Sí, licenciado. Hoy sí entendí Perfecto. bien. Gracias. Bueno, entonces borramos todo esto. Entonces, esta va a ser la formamida. La parte en rojo del ácido es el ácido de un carbono. Y la parte en azul, que en este caso viene de amoníaco, de NH3, porque no tiene un grupo R unido al nitrógeno. Entonces se llama formamida. Si tuviera acá, en lugar de estos hidrógenos, un grupo, qué sé yo, etilo, metilo, qué sé yo, tengo que poner una N, como lo vamos a ver. O metanamida. La parte del ácido, de nuevo, es el ácido de dos carbonos, es acetamida o etanamida. Y ahora, para concluir, vienen las sustituidas. Se coloca el prefijo N para identificar los grupos que están unidos al átomo de nitrógeno. Luego se indican el nombre de los grupos alquilo y finalmente el nombre de la amida. Entonces, lo que vimos. N-metilacetamida. ¿Por qué? Porque en lugar de dos hidrógenos tenemos un grupo metilo unido al nitrógeno. Para indicar que la unión es al nitrógeno del metilo, se dice N-metil. Etanamida o N-metilacetamida. Y si tiene dos grupos etilos, N-N-dietilbutanamida o N-N-dietilbutiramida. Y la última posibilidad es que los dos grupos sean diferentes. Esta sería una N-metilacetamida de otro ácido o N-metiletanamida. Esta sería una N-dietilbutiramida de 4 carbonos. Dos etilos, tengo que decir que los dos están unidos al nitrógeno con esta NN-di, etil, o NN-dietilbutanamida. Y lo último es que los dos grupos sean diferentes. Tenemos metilo y tenemos etilo. Tengo que indicar que los dos grupos están unidos al nitrógeno. Al nitrógeno. Los dos, no a la cadena. Para hacer esa diferenciación pongo NN ordenado alfabéticamente por la E y por la M. N-etil por el orden alfabético, N-metil butiramida, que es la amida de 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Y el nombre va N-etil, N-metil butanamida. Y eso es todo.